glóbulos blancos, así como someramente, y la parte de hemostasia, como para hacer un redondeo, porque yo sé que a veces la parte de las anemias, de los diferentes tipos de anemia, los confunde. La guía está bastante extensa. Hay cosas que, bueno, obviamente son cosas grandes que quizás ya como que se dividió. Antes grandes se lo dábamos nosotros, ahora grandes lo ven en otro sector. Y capaz que les cuesta organizarse un poco. No sé si ustedes quieren, lo hacemos, el cuadro final. Así es como que vamos organizando los conceptos, las ideas, y capaz que inclusive les surge alguna duda y podemos ir avanzando. Total, tiempo tenemos. Si ustedes están todos de acuerdo, hacemos el cuadro de cierre y después sí los liberamos. Sí, obvio. Algunas cosas, bueno, yo me voy a ir de la pantalla y les voy a compartir la tablet, el Jamboard, el elemento de la pizarra. Ahí va. Así que bueno, yo me voy y... Algunas cosas ya las tengo escritas y las voy a volver a escribir. Porque tengo una batería un poco escasa, 5%, y espero que aguante, porque la tengo conectada y no quiere... No sé por qué no tiene que conectar. Bueno, este era nuestro cuadrito. Vamos a empezar a buscar ¿cuántas son cosas de...? Bueno, estas son las cascadas de coagulación. A ver. Esto era algo para ver solamente el dímero D, de dónde es que salía, básicamente. Que se usan los PDFs o el dímero D, que lo más común que ven que es que viene del sistema firinolítico y que es la parte terminal, y es un dímero D, es un producto de gradación. Profe, me parece que no se ve, Sí, no se comparte. ¿No estoy compartiendo? Bueno, ahí fue el tema, ¿ven? ¿Ven? Tiene que decirme, porque no compartió. A veces cosas que pueden pasar. Sí, yo pensé que lo estabas preparando, la verdad. No, muy bien, ¿ves? Tengo alumnos que son... Sí. Ahora, ahí sí, lo que pasa es que tengo se ve. poca batería, un 5% tengo. Bueno, en esto yo lo había puesto en su momento porque preguntaron de dónde venían los dímeros, el dímero D, y viene de la degradación de la plasmina cuando actúa sobre el fibrinógeno para dar los productos de degradación que están acá, y el dímero D es un producto de degradación que es especial, que tiene un doble enlace. Por eso le llaman dímero D, nada más que por eso. Bueno, a ver, esperemos que busquemos las pantallitas. Esto es algo básico para que ustedes sepan cómo interpretar el leucograma y cómo informar y qué no informar. Solamente a modo rápido, cuando tenemos leucocitosis, o sea, los leucocitos cuando están aumentados es leucocitosis o leucopenia, los neutrófilos, neutrofilia, neutropenia. Cuando hablamos de desvío, cuando tenemos mayor de 300 en banda o la presencia de metamielocitos o mielocitos, y esto nos va a dar un desvío a la izquierda, que ese desvío a la izquierda puede ser regenerativo cuando los neutrófilos segmentados van a ser mayor que la sumatoria de los neutrófilos en banda, más meta, más mielocitos, y en su defecto degenerativo cuando esa sumatoria va a ser menor. Y siempre tengan en cuenta que hay un desvío a la izquierda que tiene características especiales, que es la reacción leucemoide, que se va a caracterizar por tener mayor de 70.000 blancos, mayor de 50.000 segmentados, presencia de desvío y neutrófilos tóxicos. ¿Se entiende? Esto es solo un recordatorio. A ver, Diego, ¿vos ahora no estás viendo el cuadro? No, yo no estoy viendo el cuadro. Ah, está bien, ¿Por qué porque no sí, estás viendo el cuadro? deberías verlo. A mí me pasó lo mismo y me desconecté y me volví a conectar de la reunión. Bien. A ver. Bueno, a ver. Yo siento que mi batería se me está agotando y no está conectada y no arranca. No sé qué le pasa a esto. Tiene un 4%. ¿En qué momento? Se ve el cuadro, ¿no? Sí. Se ve, sí. Sí. El tema es que si se desconecta y quiere conectarse, tengo que hacerlo ingresar. Ah. No sé qué habrá hecho. Vos avísame. No sé. No, a ver, está acá, Diego, todavía. ¿O se fue? Ahí me desapareció justito. Sí, no, me desconecté, perfecto. ahora lo veo. Muchas gracias. Buenísimo.
Bárbaro. Bueno, Zafamos. entonces el cuadro anterior, sacale la foto, a ver dónde estamos para que pasamos la página anterior, solo que es como se va informando el leucograma. ¿Qué características tiene que tener? Total, después. Listo, ya le saqué. Los linfocitos, cuando nombramos si está disminuido linfopenia, aumentado linfocitosis, algo que siempre recalco, los monocitos solo la monocitopenia, eosinófilos solo la eosinofilia, y para decir si los eosinófilos están disminuidos tenemos que hacer el RAE para poder informar eosinopenia. ¿Vamos bien? Cosas básicas, pero bueno, es para que sepan cómo informarlo a la hora de tener que hacerlo. Después, en este vamos a empezar a hablar de lo que es la parte de anemias. Vamos. Entonces, recuerdan que las anemias las clasificábamos según el índice reticulocitario en regenerativas y arregenerativas. ¿Cuáles son las anemias regenerativas y cuándo se produciría esa anemia regenerativa? Cuando el índice reticulocitario es mayor a 2. Y hablamos de arregenerativas cuando es menor a 2. ¿Qué situaciones nos pueden dar anemias regenerativas? Escucho ofertas. Una. Una hemorragia aguda puede ser, o hemólisis. Hemólisis. Hemograma puse hoy. No, hemorragia. Hemorragia, acuérdense que tiene que ser aguda o Hemólisis. Y para que sea regenerativa, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 48 horas. Acuérdense, 48 horas. Y en el caso de una hemorragia aguda, antes de las 24 horas, ¿qué tenemos? ¿Una anemia de qué tipo? Regenerativa porque todavía la médula no empezó a responder. Perfecto. ¿Y el nombre? Normocítica, normocrómica. Normocítica, normocrómica, regenerativa. Y en una hemolítica, antes de las 24 horas, ¿qué tipo de anemia tenemos? Microcítica. Microcítica. Hipocrómica. Microcítica. Hipocrómica. Microcítica. Acá tenemos un glóbulo rojo que tiene, por ejemplo, un micoplasma. Viene el macrófago. Se come el pedacito. Entonces el glóbulo rojo va a quedar más chiquito. Hasta ahí vamos bien. Pero la cantidad de hemoglobina que tenía este glóbulo rojo sigue siendo la misma. Hipercrómica. Entonces va a ser hipercrómica. Y va a ser arregenerativa. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Yo creo que algunas ya las tengo hechas los cuadros. Bueno, acá tenemos el mismo, seguimos. Se los hago vuelta pues estos se terminan mareando. Por eso tenemos muchos. Los escribí toda la mañana esto, así que se pueden imaginar. Después volvemos para atrás. Este es el último cuadro. Primero de... Bien, entonces, acá seguimos con las anemias, ahora arregenerativas. ¿Cómo pueden ser las anemias arregenerativas? Que es índice reticulocitario menor a 2. ¿Qué tipo conocen? Miren, les pongo las 3 flechas, así saben. Normocítica, normocrómica, microcítica hipocrómica microhipo, o macrocítica normocrómica. Normocrómica. Macro, normo. Bien. Causas de macronormo. Alteraciones. Vilef. El Vilef. ¿Cuál otra? Déficit Ácido de fólico. vitamina B12. B12. El dato de ese cobalto. B12. Bien. Microcítica hipocrómica, ¿cuáles serían las causas? La deficiencia de hierro. Y cobre. Esta deficiencia de hierro sería absoluta o funcional.
Funcional. Funcional. ¿Por qué? Porque Porque le el hierro están puede estar en los secuestrando macrófagos. Me dijeron que era microcítica e hipocrómica. Para que se produzca este tipo de anemia, ¿qué causas lo pueden producir? El secuestro de hierro en los macrófagos. o hemorragias Mala absorción. Hemorragias crónicas. Hemorragias crónicas. crónicas. Vamos a razonarlo entre todos, así lo vamos viendo. Una hemorragia crónica, un ejemplo, puede ser una parasitosis, por ejemplo, un tumor sangrante. Bien. En la hemorragia crónica, ¿qué se pierde? glóbulos rojos. Glóbulo rojo, bueno, sí. ¿Y el glóbulo rojo qué tiene adentro? Sí, Adentro, ¿qué hierro, tiene? hemoglobina y hierro. Y hierro. Entonces el hierro se va. Entonces, si no está el hierro, ¿va a ser funcional o absoluta? Absoluta. Bien, entonces acuérdense que esta es una deficiencia absoluta. Porque hay una disminución de la cantidad de hierro. ¿En qué caso sería funcional? Con el sistema de la hepsidina. Bien, muy bien pensado. Bueno, ahora viene la que es las normocíticas, normocrómicas, que son la mayoría. Una enfermedad renal Deficiencia crónica. hepática, renal. A ver, esperen que se me acabaron mis páginas, vamos a tener que borrar una. Y vamos a borrar esta. Y enfermedad crónica. Esperen que yo se me amarra, mira, esperen que borramos, si no se, miren. A ver, entonces las normocíticas, hablamos de normocítica, normocrómica a regenerativa. Y acá tenemos otra clasificación, que va a ser de origen extramedular y de origen intramedular. Las de origen extramedular son varias. ¿Cuáles se reconocen? Miren, pongo muchas flechitas. Una hemorragia Insuficiencia aguda. hepática. A ver, hemorragia aguda que... En las primeras 24 horas, digamos. Bien, una hemorragia aguda, pero como las pusimos en la otra parte, vamos a dejarla. Ponemos hemorragia aguda. Hemorragia aguda, primeras 24 horas. Bien. ¿Qué otra causa? Enfermedad renal crónica y enfermedad hepática. Enfermedad crónica, enfermedad hepática. ¿Qué más? Endocrina. Endocrinas, enfermedad endocrina. ¿Qué más? Inflamación crónica. Autoinmune. Enfermedad crónica. Inflamación crónica. Muy bien. Estas son las principales causas de origen extramedular. Recuerden después cada una cuál es el mecanismo de producción. Nosotros nos interesa la enfermedad renal crónica, la hepática, la inflamación crónica. La enfermedad endocrina, bueno, ahora lo van a ver, calculo, en Medicina 5 cuando vean todo endocrino. Pero bueno, no vamos a hablar específicamente de hipotiroidismo y todas las patologías que producen también anemia. Bien. Intramedular, obviamente, ¿qué puede ser? Una causa. Una aplasia. Una aplasia, bien. ¿Qué más? Una aplasia debido a, por ejemplo, Un tumor, no me sale. Neoplasia. una neoplasia. ¿Qué más podemos tener? La leucemia sería más. Una leucemia serían porque tenemos, acuérdense, las drogas, la quimioterapia. Acuérdense también de esos estrógenos. Y la erliquiosis, que bueno. Y las infecciosas, como la erliquiosis. Bueno, esto es a modo así como para que organizarles un poco todo el tema de lo que es anemias. ¿Les quedó claro la parte de anemias? Sí. Sí. Es como para solucionar. Bueno, yo voy a borrar esto ahora. O en el anterior, a ver. Este es los cuadritos. Tengo muchos cuadritos, vieron que están mucha práctica. Bueno, acá tenemos algo de la mañana, vamos a utilizarlo. Nuestros cuadritos. Bueno, tenemos la pizarra mágica, ¿vieron? Estamos acá a falta de... Algo es algo. Algo es algo. No sé cómo se verá del otro lado, yo no me imagino. Pero bueno, calculo que se ve divino. Se ve bien, se ve bien.
¿sí? Igual lo tienen que fijar en grande, porque si no lo dejan tan chiquito como yo los veo a ustedes, se vuelven Sí, locos. sí, eso es cierto también. Sí, sí. Bueno, a ver. Entonces vamos a contar recuento de plaquetas, vamos a poner primero acá. Y vamos a nombrarles también el tiempo de sangría, que todavía no lo vimos para nada, porque la realidad es que mucho no se utiliza, pero bueno, a modo de... Y vamos a hablar cada una de las enfermedades. Vamos a empezar con... ¿Qué enfermedad podemos empezar? Con una hepatopatía. Entonces, en una hepatopatía, ¿qué es lo que pasa con respecto a los factores de coagulación? ¿Qué pasa? Se pueden no producir y que haya un déficit. Está disminuido. Exacto. Acuérdense que tiene que tener un 30% de masa funcional, 70A funcional. O sea, solamente le tiene que dar un remanente de un 30. Entonces, el TP y el KPTT, si los factores de coagulación no se estarían produciendo, ¿cómo va a dar? Alargado. Aumentado. Perfecto. ¿Y qué tendríamos que hacer cada vez que tenemos un KPTT o un TP alargado? Una prueba Una prueba de corrección. Corrección. que se nombra con la letra C. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos la corrección? Tiene que haber una Va a diferencia disminuir. del Tiene 30. que estar aumentado. A ver, No, vamos a tratar de organizarnos. Va a indicar, Ah, perdón, disminuido. Disminuye porque el problema estaba en los factores de coagulación. Claro. Bueno, Hay pero no una- sería disminuido, porque si yo ejemplo, tengo un sea, está KPTT de corregido, 30, corrige sería la término. Corrige. Eso. Porque si yo tengo un KPTT de 30, le hago y mi testigo es de 20, vuelvo a repetir la prueba y me da 28, se redujo, mejoró, pero no corrigió porque sigue siendo mayor del valor de referencia. Tiene que corregir. ¿El fibrinógeno cómo va a estar? En una hepatopatía. Corrige. debería estar disminuido, al menos en manera Disminuido. crónica disminuido. Bien, recuerden que todos los factores se producen a nivel del hígado, menos el factor de von Willebrand. El recuento de plaquetas, eso lo estuvimos hablando. También va a estar disminuido. Pueden estar normales, porque pueden no estar afectadas, o disminuidas. El tiempo de sangría, por ende, ¿cómo va a estar? El tiempo de sangría es una prueba que en veterinaria no tiene mucho uso, porque la realidad es que cuesta mucho poder estandarizarla. El tiempo de sangría es cuando es para evaluar tanto la cantidad de plaquetas como la funcionalidad de las plaquetas. Yo no sé si algunos se han hecho una cirugía o algo y le han tenido que hacer un tiempo de sangría, que es cuando pinchan la oreja, ¿viste el lóbulo de la oreja? Y lo secan con un papel secante. Bueno, eso es una manera rápida de hacerlo, porque supone que eso es un paciente normal. Con un paciente patológico que tienen que estudiar la funcionalidad de esas plaquetas, lo que se hace es, se coloca un manómetro, entonces se estabiliza en una presión determinada y se hacen determinadas cortes con una lanceta en el antebrazo, unos cortes que tienen una determinada profundidad y un determinado tamaño, y se va secando con un papel secante durante, 7, 8 minutos, que es el tiempo aproximadamente normal que debería coagular. Pero eso, digamos, en animales es bastante engorroso hacerlo, porque aparte el animal se mueve, cuesta, digamos, determinar el punto de corte, a pesar de que existen aparatos que son específicos para medir la profundidad con las lancetas especiales, no es tan sencillo, o sea que no es una técnica de que se use demasiado. Entonces, nos quedan los PDFs y el dímero D. En este paciente que tiene una hepatopatía, solo estuvimos hablando cómo podían estar esos PDF. Pueden estar presentes Positivo, negativo. Aumentados. claro, o negativos. Pues acuérdense, es positivo o negativo. Y más específicamente el que se utiliza es el dímero D. El dímero D nos da negativo o un valor X. Hay un valor que no es medible, a partir de determinado valor uno los puede medir, y bueno, y hay una que se hacen diluciones y tiene un valor determinado. A mayor cantidad, Perdón, mayor... ¿el tiempo de sangría
nos daría entonces, si lo hacemos, ¿nos daría normal o disminuido? O aumentado. Disminuido nunca. Ah, Perdón, aumentado, no lo había ok. puesto. Si vos no tenés plaquetas, te va a dar aumentado. Porque Claro, acordate sí. que mide función Y la cantidad. y cantidad plaquetaria. Claro. En general se utiliza el tiempo de sangría cuando vos tenés recuentos plaquetarios normales y tenés alteraciones en la hemostasia primaria. Entonces vos lo que tenés que evaluar es la adhesividad de esas plaquetas. Claro, y con Si esto están podemos funcionando. evaluar si teníamos la trombopatía. Evaluás trombocitopatía, perfecto. Ok. Acordate que las trombocitopatías pueden ser que tenga alteraciones en la adhesión plaquetaria o en la agregación plaquetaria, en alguna de las dos partes de la hemostasia primaria. Entonces vos con esto evaluás la funcionalidad de esas plaquetas. Porque en cantidad de alguna manera lo evaluás con el recuento plaquetario. Claro, sí, sí. ¿Estamos bien con esta enfermedad? Sí. Porque se va, se acabó, se borró. Muy bien. Así seguimos con... Son 3 o 4 enfermedades que son las principales. Bueno, después vamos a poner aquí otra enfermedad complicada, es la SID, que es una coagulopatía de consumo donde se consume todo, que esta va a ser muy similar en cuanto a al coagulograma que ocurre en una hepatopatía. Entonces, TP, ¿cómo va a estar? Alargado. Alargado. Sí. Aumentado, el KPTT va a estar, por ende, también aumentado. Entonces tenemos que hacer las famosas pruebas de corrección. Recuerden, siempre que está aumentado, corregimos. ¿Y qué va a pasar acá? ¿Corregimos o no corregimos? Sí. Corrige. Corrige. Después recuerden qué factores intervienen en cada vía. Eso lo van a saber después. El TP, ¿qué me mide? ¿La vía? Extrínseca. Bien. ¿Y el KPTT? La Intrínseca. Intrínseca. Muy bien. El firinógeno en una SID, ¿cómo va a estar? Disminuida. Recuento de plaquetas, Disminuido. Disminuido. tiempo de sangría, Aumentado. Aumentado. PDFs, Aumentado. Al principio, después no Positivo sé. o negativo. No, es acuerda, no sé cómo eso porque yo no los los escucho nada más, que es positivo o negativo. Acá el dímero D puede ser, ¿se acuerdan? Igual que el anterior, o tenemos un valor que hay que sacarlo, un valor X. Bien, estamos con la SID, se entendió la coagulopatía de consumo, después ustedes tienen la guía, tienen algo de teoría, después ustedes leen cómo es la forma de presentación, la manifestación clínica, eso después tienen todo para ampliar ahí. Entonces, nos queda intoxicación con warfarina. Acá va a depender obviamente de antes de las 12 horas, después de las 12 horas. Pongamos. ¿Cuándo vamos a tener el TP allá alargado? A las 4 o 6 horas. Exacto. Entonces calculamos un punto de corte mayor a las 12 horas, va a estar aumentado. Y que si está aumentado hacemos una prueba de corrección, ¿qué pasa? No corrige. ¿Corrige o no corrige? No corrige. ¿No corregiría? Sí, corrige. ¿El problema no son los factores? Corrige. Ay. Acá no hay inhibidores. Es déficit de factores. ¿Recuerdan cuáles eran los factores K dependientes? el 2, 2, 7, 9, 10. 9 y 10. Y hay 2 más factores K dependientes. Proteína Bien. S y C. Proteína S y proteína C. Y la proteína S y la proteína C, ¿qué son? Inhibidores de la coagulación. Inhibidores fisiológicos. Porque ahora vamos a tener que después los inhibidores adquiridos. Estos son fisiológicos, son normales. Tienen que estar porque si no estaríamos todos trombosados. O sea, tiene que existir. Entonces, el KPTT en este caso, antes de las 12 horas, ¿cómo va a estar? Normal.
y mayor a las 48 horas aproximadamente, porque los factores, por ejemplo, el 2 tiene una vida media de 48 horas, ¿cómo va a estar? Aumentado. Aumentado. Y si hacemos la corrección, ¿qué va a pasar? Se va a corregir. Corrige. Corrige. Esto lo repetimos un montón de veces, pero bueno, yo creo que lo van a aprender esto. Firinógeno, ¿cómo va a estar? No es ni el 2, ni el 7, ni el 9, ni el 10. Y el firinógeno es el factor 1. Normal. 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 El recuento de plaquetas, Normal. Normal. tiempo de sangría, Normal. PDFs, Negativo. número D. Mire, le pongo una parte, ya lo subí. Negativo. Negativo. Bien, ¿les quedó claro? Sí. Sí. Bueno, se borra. Vamos. Muy bien. Otra enfermedad, vamos a pensar a ver qué otra me queda. Ah, enfermedad de von Willebrand. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand? No es una trombocitopatía. Es una trombocitopatía y ¿de qué tipo conocemos esa trombocitopatía? ¿Cómo puede ser? Hereditaria o adquirida. Hereditaria o adquirida, muy bien. Bueno, entonces el TP y el KPTT en este caso, ¿cómo va a estar? Normales. Normales. Normales porque ¿qué me afecta? Afecta A las plaquetas. a las plaquetas, la adhesión plaquetaria. Perfecto, pero acá Reacciona. me olvidé de mi trampa, ¿no? No, este no lo voy a poner acá. Lo voy a poner porque también puede estar. Pero bueno, afecta a las plaquetas, perfecto. Pero el KPTT, pero hay una trampa acá. ¿Qué es lo que hace el von Willebrand? ¿Estabiliza el factor 8? Estabilizaba algo. Muy Sí. bien, evita que se depure. Entonces, ¿cómo puede estar? Si no hay factor de von Aumentado. Willebrand, el factor 8 va a ser más lábil, se va a depurar, Aumentado. va a disminuir, va a aumentar. Bien. Y en este caso, ¿qué tendríamos que pedir? Nuestra famosa prueba de Corrección. corrección. ¿Y acá qué les parece? ¿Corrige o no corrige? Corrige. Muy bien, corrige, porque le estamos aportando el factor 8 que no tenía. Fibrinógeno, factor 1, Normal. normal. Recuento de plaquetas, Normal. Normal. tiempo de sangría, Aumentado. Aumentado. exacto, sí, aumentado, funcionalidad, sí, principalmente PDF y dímero D, Negativo. negativo y negativo. ¿Vamos bien? Sí. Ya faltan menos enfermedades. Esperen. Bueno, vamos a poner ahora la hemofilia. ¿Qué tipo de hemofilias conocen? Hemofilia de tipo A, de B, bueno, y hay AB, pero no es Y tan AB. frecuente. Sí, hay que estudiarlas. Antes se veían menos porque no se estudiaban, pero ahora cada vez que la tecnología va avanzando. La hemofilia es el factor. 8. La hemofilia B. El 9. Y bueno, AB obviamente 8 Ambas. GB. Ambos. Bien, ¿cómo esperarían encontrar el TP? Normal. Muy bien. Acuérdense que el TP es 7 y vía común, 10, 5, 2, 1. Es el más sensible a la vía común. KPTT. Aumentado. Aumentado. Entonces, sí, ¿qué tenemos que pedir? Que se corrija. Prueba de corrección. ¿Y qué va a pasar? Corrige. Corrige. Y acá tenemos que es el 12, 11, 9, 8. Y común 10, 5, 2 y 1. ¿Está bien? Así se acuerdan.
El factor 1 es el fibrinógeno y el 2 es la trombina, eso lo saben, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el fibrinógeno? Normal. Normal, porque no estaría afectado. ¿Qué pasa con el recuento de plaquetas? Normal. 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 ¿Qué pasa con el tiempo de sangría? Normal. 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 ¿Qué pasa con los PDFs? Negativo. Negativos. ¿Y qué pasa con el dímero D? Negativo. Negativo. Bien, y nos quedaría uno, que es para que ustedes puedan entenderlos. A ver cuándo. Porque a 2 me quedaría en realidad. Por ejemplo, una trombocitopatía adquirida. ¿Cuándo podemos tener una trombocitopatía adquirida? Un ejemplo. Neoplasias. ¿Por qué una neoplasia? Trombocitopatía, a ver. ¿Qué es lo que pasa en la Por trombocitopatía? fármacos, como la aspirina. Exacto. Por ejemplo, es la aspirina, que inhibe la ciclooxigenasa y va a hacer que esa plaqueta sea afuncional. Recuerden que las plaquetas duran en circulación entre 5 a 7 días aproximadamente. Entonces, la plaqueta, al no tener núcleo, si le damos aspirina, no puede actuar, entonces va a ser una plaqueta que no va a poder cumplir con su función. En cambio, las células nucleadas metabolizan la aspirina y pueden seguir cumpliendo con su función. Entonces, el TP y el KPTT si tenemos una trombocitopatía. Normal. Normal, no tienen por qué afectarse. Muy bien. El fibrinógeno, obviamente que va a estar normal. El recuento de plaquetas. Normal. 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 Bien. El tiempo de sangría. Aumentado. Ah, Exacto. Que es una de las principales usos que se daría para evaluar la funcionalidad de las plaquetas. Bueno, el dímero D negativo y PDF negativo. Y después nos quedaría una última causa, bueno, en trombocitopenia obviamente que es cuando hay una disminución de las plaquetas. Nos queda que es cuando tenemos que se da en situaciones infecciosas, en situaciones neoplásicas, que es la presencia de inhibidores. Estos inhibidores son inhibidores adquiridos, no son inhibidores fisiológicos. Creo que se los dije al principio, pero vieron que en el aula, en la parte de abajo de todo, nos pusieron un cuadradito muy chiquitito que dice hemostasia, creo que le pusieron de nombre. Ahí van a encontrar 3 papers, uno que va a hablar de inhibidores adquiridos, no sé si alguien los vio. ¿Alguien los vio? Sí, los vi. Sí. No los llegué a leer, Bueno. pero los vi. Sí, son un poquito extensos quizás, pero bueno, son como complementos de la guía, porque la parte de hemostasia es como que le faltan todavía cosas, porque las cosas se van modernizando. Entonces van a tener los inhibidores adquiridos, van a tener otro paper que habla sobre, bueno, las pruebas de hemostasia, si quieren más que nada para ampliar un poco, y hay otro que habla de la cascada nueva de coagulación, que es el modelo celular. Eso todavía no está en la guía incorporado, pero bueno, eso sí que también es importante que lo lean. Porque bueno, quizás puede que no haya preguntas específicas en el parcial, que no me acuerdo cuáles eran, pero sí en el final ya es importante que empiecen a manejar, digamos, las cosas nuevas que van surgiendo. Y cuando les preguntamos qué son los inhibidores, hay 2 palabritas en la guía, entonces está bueno que empiecen a ampliar un poco también porque se dan bastante. ¿En qué situaciones podemos tener esos inhibidores adquiridos? Que son anticuerpos, que pueden actuar en forma neutralizante o no neutralizante, ser específicos o no específicos. ¿Qué son? ¿En qué situaciones se pueden producir? Estuvimos hablando. ¿Se entendió la pregunta? Hola. Por acá no están diciendo nada.
Bueno, ¿No son Los- anticuerpos dirigidos? sí, claro, por eso te digo, son anticuerpos. Es que a veces me quedo pensando porque digo, se me cortó la comunicación. Porque hablo con una No, pantalla. no sé si entendimos la pregunta, creo. Está bárbaro, pero no me hablo con una pantalla y digo, el tema es así. Recuerden que los inhibidores pueden ser o anticuerpos o pueden ser otro tipo de sustancias, como por ejemplo la heparina, los PDF, pueden llegar a actuar como inhibidores. Y que van a actuar ya sea en forma específica o no, y pueden ser neutralizantes o no. Ustedes lo van a tener todo ampliado en ese paper que lindo que les puse para que lean. Entonces, lo que yo les pregunté específicamente, esos inhibidores, ¿en qué situaciones se pueden producir? En infecciones. Bien, puede presentarse en procesos infecciosos. ¿Qué más? ¿En qué otra situación? En procesos neoplásicos, En neoplásicos es bastante común. En neoplasia, ¿en qué otra situación? Siempre que es infeccioso e inflamatorio. inflamatorio. Bueno, son las causas más comunes. Bueno, entonces, inhibidores adquiridos. Si tenemos inhibidores, piensen ahora, STP y KPTT, ¿cómo pueden llegar a estar? Depende, pues. Aumentados. Aumentados. Exacto, depende qué vía, contra qué factor afecte. Pero bueno, si afecta contra el 7, puede ser que sea normal o aumentado. Y si estaría aumentado y pedimos la prueba de corrección, ahí va a venir. ¿Qué es lo que va a pasar? No corrige. No corrige. No corrige. Esto creo que les quede bien grabado. No corrige. Y el KPTT también. Depende contra qué factor vaya. Puede estar normal o aumentado. Y si hacemos la corrección, no corrige. ¿Esto por qué es importante? Porque el tratamiento es totalmente distinto. Porque si un paciente tiene déficit de factores, le adicionaremos los factores a través, por ejemplo, de un plasma fresco congelado. En cambio, si tiene inhibidores, ¿tiene sentido darle un plasma fresco congelado? No, porque los va a inhibir igual. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer acá es suprimir al sistema inmune, ya sea con corticoides o drogas más potentes, para... ahí ya me quedé. Digamos, en cuanto al tratamiento, o sea, la especificidad del tratamiento. Por eso es importante evaluar qué es lo que tiene el paciente. Bueno, el resto de los parámetros, obviamente, van a dar todos dentro de parámetros normales. El firinógeno va a dar normal, no tendría por qué verse afectado. Las plaquetas, ¿qué puede llegar a pasar con las plaquetas? Hablábamos que los inhibidores eran adquiridos, podrían ser anticuerpos. Esos anticuerpos pueden o no afectar a las plaquetas. Entonces, si afectan las plaquetas, también puede ser que estén disminuidas o normales. Con lo que el tiempo de sangría, ¿cómo puede estar? ¿Aumentado o normal? Normal o aumentado. Esto sí, PDF y dímero D van a ser negativos. ¿Se entiende bien la diferencia entre inhibidores adquiridos y déficit de factores? Sí. 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 Bueno, yo creo que no falta nada más. ¿Me olvidé alguna enfermedad importante? Me parece que no. A ver, que rechequeo mi Dale. tableta de pavadas que te... Bueno, acá esto es lo que habíamos hecho de trombocitopenia y trombocitopatía. Bueno, esto ya lo vimos, de las plaquetas, la megacariocítica y las amegacariocíticas, las principales causas. No, y esto es ya la anemia. Bueno, yo creo que con esto me voy dejo de presentar pantalla. Muy bien. Espérate que... Ahí está. Listo. He vuelto. Perfecto. Vera, una pregunta. En el
artículo que subieron al campus es de inhibidores fisiológicos. ¿También habla un poco de los adquiridos, de lo que estás nombrando antes, o eso está en otro lado?